Entonces, mmm, vamos a arrancar con esta parte. Entonces, en esta parte, conociendo el bicho, y tiene que ver con el ciclo biológico, entonces es como presentárselos. El, el picudo de los cítricos se llama Compsus sp y pertenece al orden Coleoptera. Lo importante aquí de decir este tema del orden es que ese es el orden de los escarabajos, de los cucarrones. Todos los cucarrones que nosotros vemos por ahí, que salen de un lado a otro, que ayudan a descomponer la madera, etcétera, son de orden Coleoptera, ¿sí? Y que tienen unas características, es porque las alas exteriores son duras. Ustedes han visto que, y esas alas exteriores se llaman élitros, que no son verdaderas alas, son unas alas transformadas que le ayudan a proteger el cuerpo del insecto, y debajo de esas alas duras están las verdaderas alas que son un poco más livianas, más delgadas, y son con las que ellos vuelan, ¿sí? Entonces, esa es la primera cosa, que es el orden de los coleópteros. Y entonces, los adultos son de color blanco hueso. Aquí vemos en esta gráfica el adulto. Son de color blanco hueso y tienen una pinta como azul, que es un poco como si iluminara, iridiscente, ¿cierto? Esa es una cosa que los distingue muchísimo, su color blanco y esta pintica azul que ve uno acá. Para fomentar un poco el chisme sobre ellos, la hembra es más grandecita, porque la hembra puede medir 1,2 centímetros. Ojalá tengan a la mano algo que les diga cuánto es 1 centímetro, para que vean que no son animales grandes, así como lo vemos en esta foto en el suelo, son animales pequeñitos. La hembra es la más grandecita y mide de 1 a 1,2 centímetros, y el macho es más pequeñito, mide 8 milímetros. Y por eso se llama, ellos tienen un tema que se llama dimorfismo sexual, es decir, el macho es más pequeñito que la hembra. Y ahí sí me imagino que será como en Santander, donde las hembras que son más grandes pues mandan más, me imagino. Eso es parte del chisme ahí sobre ellos. Entonces, este picudo pasa por 4 estados que conforman el ciclo de vida. Es decir, está de huevo, pasa a larva, de ahí en pupa, y luego sale el adulto. Y entonces, cuando ya de los huevos, la relación de sexos es de 1 a 1. Es decir, que con cada generación hay un 50% de machos y un 50% de hembras. La cosa es que las hembras pueden vivir más o menos 9 meses y medio y los machos viven más, 12 meses aproximadamente, un año. Y ya vamos a ver por qué las hembras viven más poquito, porque es que tienen una actividad muy intensa ahí. Entonces, después de que la hembra emerge del suelo, sale el adulto del suelo. A los 3 o 4 días que ya se ha fecundado con un macho, entonces empieza a poner huevos, a los 3 días de salir del suelo. Y miren la cantidad de huevos que puede poner en el ciclo de vida, es decir, en 9 meses la hembra puede poner 3.500 huevos. Y esos huevos que aquí empiezan, esto lo quiero que lo vayan teniendo en cuenta, porque esos huevos son puestos en capas irregulares de 1 o 2, 3 capas, y son huevos alargaditos, ¿sí? No son redondos como los de las gallinas, sino son alargados. Y esto es importante tenerlo en cuenta, es porque la hembra pone los huevos como que junta 2 hojas, las pega con una sustancia que ella emite, ¿sí? La junta, y ahí es donde pone los huevos. Los huevos, por tanto, no están expuestos al sol, sino que ella les arma como un nido pegando 2 hojas. Esto ya nos va ayudando a mirar cómo detectar si tenemos o no, porque si uno va sabiendo estas cosas, va viendo el cultivo y encuentra que hay hojas pegadas,
debería, al menos por curiosidad, despegarla y ver qué es lo que hay ahí. Si encuentra este tipo de huevos que son muy pequeñitos, pero si los encuentra, entonces hay una población alta de este picudo en su cultivo, ¿sí? Luego de cada huevo sale una larva y esa larva recién emergida tiene una cabeza dura de color marrón. Miren el tamaño, es apenas 1 milímetro de longitud la larva, son muy pequeñitas, son ápodas. ¿Qué quiere decir eso? Que esas larvas no tienen patas, sin embargo, logran moverse con gran facilidad porque tienen como unos movimientos en el abdomen. Entonces así salen las larvas en grupitos, ahí dentro de la hoja, y aún sin patas ellas se mueven muy rápido, eh, porque pues, digamos que logran mover el dorso de tal manera que les ayuda a desplazarse. Se estima que el ciclo de vida del picudo, pues no me puse a contarles cuánto duraba de huevo, cuánto duraba de larva, cuánto duraba de pupa, sino que se estima que el ciclo de vida total del picudo dura entre 14 y 17 meses. Es decir, es largo para que pase de huevo a adulto. Es un tiempo largo, ¿sí? Casi estamos hablando de más de un año para que llegue a esa adultez. Eso nos puede ayudar con cosas. Y esta es la otra gráfica que se encuentra en la información, es en dónde están en cada fase de su desarrollo. Esto es muy importante para el manejo que podamos dar. Entonces, los adultos, como les contaba, salen del suelo, ellos están en las ramas de los árboles, ¿sí? Ahí la hembra empieza a poner los huevos, pero esos huevos los coloca no en la parte externa, sino como la parte interna del árbol, en la parte media del árbol. No en la parte inferior, sino en la parte media del árbol. Con eso los protege de exceso de humedad o de exceso de luz del sol, y también los puede proteger de enemigos naturales que hay acá o de hongos que pueden salir del suelo. Entonces los deja ahí en estas hojas pegadas, luego salen las larvas y esas larvas, entonces, el adulto está alimentándose de hojas, está comiendo hojas. Esto es importante también que lo tengamos en cuenta para el manejo. Luego los huevos que son puestos entre las hojas, las larvas recién salidas sobre las hojas, ellas caen a la superficie y entran en el suelo. De ahí las larvas se están alimentando de estructuras fibrosas de las raíces, es decir, los que se alimentan del follaje básicamente son los adultos y la larva está haciéndole daño aquí en la raíz. Entonces la larva cae y dura 5 a 10 meses comiendo raíces hasta que llega a empupar dentro del suelo, y luego de pupa pasa un mes y sale el adulto. Eso es un poco lo del ciclo de vida de este bicho, ¿sí? Que nos ayuda, fíjense, nos va ayudando, nos va a ir dando ideas de cómo podemos manejar un poco la cosa, en qué momento se puede aplicar, qué productos, en dónde, o cómo podemos ir controlando el tema. ¿Listo? Vale. Entonces, digamos que podemos seguir aquí con Ricardo, que nos cuente la importancia económica del insecto. Por favor, voy a dejar de compartir pantalla. Ya dejé de compartir. Entonces cuéntanos de la importancia económica. ¿Por qué es importante? ¿Ya se puede ver? Profe, ¿ya se puede ver la presentación? Sí, por favor, dale pantalla completa para que alcancemos a ver. Ahí puedes ver bien, profe. En la parte, bueno, ahí se ve, sí, sino que en la parte de abajo tienes un comando, en la parte de abajo a la derecha tienes un comando que dice pantalla completa, pero no te lo alcanzo a ver. Vale.
Profe, no me sale. Bueno, listo, entonces ponla así grandecito, no te preocupes. Bueno, profe, a mí me tocaba investigar sobre la importancia económica de este insecto o plaga y lo que encontré fue lo siguiente. El perjuicio económico que nos causa este insecto se acentúa más por el uso desmesurado e irracional de insecticidas orgánicos que alteran el equilibrio ecológico del agroecosistema, con secuelas muy adversas a la sociedad y a su medio ambiente. Estimar las pérdidas es difícil y compleja. Sin embargo, la información es muy importante para orientar adecuadamente una política de asistencia y asesoría técnica en protección vegetal. El perjuicio económico se expresa cuando las características de la plaga es intermitente y se expresa en la disminución productiva de la planta, determinando pérdidas en rendimiento. Se estima que en cosecha ocasiona daños hasta el 45%. El mayor efecto económico directo del picudo de los cítricos es la pérdida de la producción o la menor eficiencia de la misma, lo que reduce los ingresos agrícolas. La gravedad de las consecuencias económicas dependerá de las circunstancias específicas. Si la economía de la explotación agrícola está relativamente diversificada y si existen otras oportunidades de ingresos, se reducirá su importancia. Aunque la pérdida de la producción puede parecer fácil de identificar, resulta no obstante difícil de medirla en términos económicos precisos. De hecho, tal evaluación económica no debería medir simplemente el valor de la producción perdida multiplicando las pérdidas físicas estimadas por el precio del mercado. Esto puede sin duda exagerar los probables efectos económicos del daño. Los efectos económicos reales dependerán también de la adaptación de los agricultores, así como de los posibles ajustes del mercado. Solo en los casos en los que las posibilidades de sustento de los agricultores estén muy limitadas o la economía de la comunidad sea muy dependiente del producto básico afectado por este insecto o plaga, las pérdidas relativas al bienestar pueden exceder el valor de la producción perdida. Las medidas para combatirlas generalmente implican gastos que incluyen los costes de inspección, de seguimiento, de prevención y de reacción. Además, se suele pedir a los gobiernos que hagan extensiva asistencia financiera a los productores afectados. Los costes de algunas de estas medidas son proporcionales al tamaño del sector agrícola que se protege, mientras que otros están menos estrechamente relacionados con él. Pero eso fue básicamente lo que pude encontrar. De lo que leíste, ¿tú qué extraes como que de todo eso que leíste, con qué nos quedamos? Que nos afecta el 45% del cultivo y que medir las pérdidas económicas es difícil, porque ya depende de la explotación que tengamos. Y aquí como último también aprendí las medidas para combatirlas. Ya ahorita no lleguemos ahí todavía, porque la idea es que conozcamos primero del bicho, ¿sí? Sí, señor. Listo. Entonces digamos que una buena parte de lo que estás planteando, en lo que encontraste, es que buena parte de la importancia económica está dada sobre todo es por el mal o por el manejo que se le da a este insecto buscando controlarlo, y entonces se gasta bastante dinero porque hay un desespero grande, ¿cierto? Por las pérdidas el daño que causa también es grande. El daño que causa es grande, exactamente. Y ya nos van a contar sobre el daño. Pero entonces también, como además del daño, la pérdida de los árboles está asociado también con otros problemas. Entonces, uno de los temas es que es difícil medir el daño directo, y también hay que medir, además del daño de la pérdida física de cultivos o de plantas, el daño también está dado por el volumen de controladores que se usa para manejarlo. Listo. Ok. Entonces,
Pues sigamos conociendo el bicho. Ya vimos el ciclo biológico, ya vimos la importancia económica. Entonces, Laura, cuéntanos de los hábitos un poco. ¿Cómo es? ¿Cuáles son los hábitos de este insecto? Ya voy, profe. Y mientras Laura termina de preparar la presentación, les ruego el favor que coloquen debajo de las presentaciones la fuente, de dónde sacaron la información. Insisto, esta información que ustedes por favor me envían, ya sea al correo electrónico con estas presentaciones, yo la voy a compilar para montar una presentación y hacérsela a los integrantes de la Federación de Citricultores, ¿cierto? Al cual pues les estaré invitando para que asistan. ¿Sí? Entonces, dale. Bueno, ahí ya se puede ver la presentación, profe. Sí, sí, señora. Bueno, el comportamiento del pico de los cítricos. Yo encontré... Ahí está, no corre. Tenía más cosas, o sea, no encontré mucho en realidad, tenía más cosas, pero cuando tú nos expusiste lo del ciclo, pues prácticamente era el ciclo, o sea, volvían en la parte de comportamiento, volvían a como a explicar el ciclo, pero entonces pues recorté eso porque era lo mismo. Y bueno, dice que la actividad alimenticia de los Perdona un adultos. segundito. O sea, sí tienes razón, sino que en esto no importa repetir porque nos ayuda mucho de mirar dónde pone los huevos, dónde ponen, sí, dónde están en el día, así como lo tienes, etcétera. Pero está bien, listo. O sea, como ya estaba arriba, sino que no pasa Pues yo nada lo porque borré, parte de los profe. hábitos están dados de acuerdo al ciclo de vida. O sea, una cosa hacen los adultos, otra cosa hacen las larvas. Dale. Bueno, encontré que la actividad alimenticia de los adultos ocurre mayormente las primeras horas del día o en la noche y que las hojas que prefieren para la alimentación y la oviposición son las de tercio medio de la rama. Se encuentran posturas y daños por alimentación, normalmente en hojas muy viejas o muy nuevas. Ya, perdona. O sea, lo que quiero que vayan mirando, la devuelves por favor. Lo que Listo. quiero que vayan mirando y con una cosa de esta nos va dando pistas para el manejo. Por ejemplo, saber esto que nos acaba de decir Laura ayuda a que miremos que el bicho no le gusta mucho exponerse a la luz fuerte, sino que prefiere la sombra. Por tanto, las aspersiones que hacemos de productos, por ejemplo, imagínense una bomba asperjando controles para este insecto. Normalmente lo que se hace es fumigar el árbol como por la periferia, por los lados, y no se mete dentro de las ramas internas y menos en estos tercios medios. Entonces ahí uno tiene que, si quiero llegar a afectarlo, entonces tengo que buscar que la persona que haga la aplicación la haga enfocado en esto donde nos está diciendo Laura. ¿Sí? Es decir, está en el tercio medio. Y también, si voy a aplicar, por ejemplo, hongos para controlarlos, pero los aplico a mediodía, pues ellos están tranquilos a esa hora haciendo la siesta y salen o muy temprano o en la nochecita para no exponerse. Son cosas que debemos tener en cuenta. Dale, por favor. Bueno, profe.
Los adultos se instalan en los follajes más densos de la copa del árbol por varios meses y nunca retornan al suelo. Se refugian en el envés de las hojas o en lugares sombreados y al percibir movimientos toman como hábito de protección la tanotosis, que es simular estar muertos. Este insecto es un mal volador. Casi siempre los adultos suben a los árboles caminando por el tronco y si están a punto de caer al suelo, abren sus élitros antes de caer, pero nunca alcanzan a volar. Vale, para ahí otra vez. Para todas y todos, ¿en qué me ayuda saber esto para las prácticas de manejo? Es que vayamos viendo que esto tiene aplicación para que podamos manejar mejor la cosa. Por favor, digamos aquí que necesito que estén los micrófonos todos abiertos y participemos activamente. ¿Cómo podemos aprovechar esta información para meter prácticas de manejo? Profe, pues por ejemplo, ahí dice que, pues dónde se encuentran ellos, ¿no? Entonces, para encontrar el insecto, pues ya sabemos que se encuentran en el envés de las hojas o en los lugares sombreados. Entonces ahí salen dos cosas que puedo hacer en concreto teniendo esa información. ¿Qué hago con eso? Ánimo, ánimo, ánimo. Profe, yo diría que pues como sabemos que los animales suben caminando por el tronco, es una práctica de manejo, sería fácil, de una manera más fácil poder erradicarlos, ya que no están volando, ¿no? Sí, tienes razón. ¿Y cómo harías? Sabiendo que suben por el tronco, ¿qué es una cosa que tú podrías hacer? Profe, por ejemplo, pegante, ¿no? Perfecto, listo, esa es una. Para que no suban, entonces coloco unas capas de pegante. ¿En dónde, Laura? En el tronco. Pues en el tronco, sí señor. Listo, esa es una, perfecto. ¿Qué otra cosa? También puedo hacer como hacen esos pinqueros ricos, es que puedo pintar con una pintura de estas de vinilo que se disuelven en agua, a la cual le puedo mezclar algún insecticida o algo así, y puedo pintar el tronco para que ese insecto evite subir, porque no va a encontrar las condiciones fáciles de subir, ¿sí? Es decir, le estará pareciendo que no se sube a un árbol, sino que se está subiendo es a una pared. Y esa información que él tiene no le serviría porque él no se va a alimentar de las hojas de una pared, ¿sí? Entonces eso ayuda a evitar que se suba también. Perfecto, muy bien. Y con la información del otro lado, señor, sería más bien por el instinto, profe. Sí, claro, porque es que ellos suben, es decir, ya están como programados para subirse por el tronco porque su información genética, su evolución les dice, arriba hay comida y arriba es donde nos podemos reproducir y arriba es donde pongo los huevos. Pero si ellos empiezan a caminar y encuentran eso pintado con una cosa que desconocen, que huele raro, que huele a feo, entonces ellos van a evitar subir y van a tener que buscar otros troncos, pero si los otros están pintados también, entonces ahí empieza la cosa, ¿cierto? Miren que esa es una información valiosísima, el hecho de que vuelan poco, entonces porque no los vamos a tener volando por todos lados buscando hojas, ¿sí? ¿De qué más nos sirve esa información que está puesta ahí? Salen ahí varias cositas, por favor, ¿qué opinan las demás? Y Juan Diego. Ánimo, 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 que no se nos vaya la hora pensando. Es decir, nos acaba de contar Laura que ellos buscan los follajes más densos en la copa del árbol y por varios meses. ¿Eso qué me ayuda a pensar? ¿En qué práctica debo implementar para que le afecte ese ambiente? Profe, la poda del árbol. Correcto, muchas gracias. ¿Por qué?
Pues porque así, pues al no haber como ese follaje así abundante, pues él no va, no, el que logre subir, pues no va a ir a buscar ese sitio, ¿no? Correcto, eso es. Es decir, a él le gusta estar a la sombrita en lo fresco, ¿sí? Si yo podo mis árboles, si los mantengo, digamos, aireados, que le entre luz, que le entre viento, entonces ahí el parche no va a ser tan atractivo. Como cuando uno tiene entonces que en la esquina hay una tienda que vende cervecita, empanadas, y pues yo me la paso en la esquina. Pero cuando no, que es que ahí pusieron, yo qué sé, una biblioteca y tal, y eso entra mucha luz, entonces uno dice, no, yo ya no voy a la esquina, no voy a estar tranquilo en la esquina, ¿sí? Entonces ese es un tema, dañarles el parche con ese tema. Y con lo otro que decía que están en vez de la hoja, ¿cómo entonces debo hacer las fumigaciones? ¿Sí me explico? Profe, se podría hacer con dron, aunque costaría bastante, ¿no? Pero es que justamente con dron es lo que menos puedes hacer, Ricardo, porque el dron como fumiga, como una ducha, ¿cierto? O sea, hacia abajo, ¿sí o no? Sí. Y cuando yo fumigo hacia abajo, ¿dónde cae lo que yo quiero aplicar? ¿En el haz o en el en vez? No escuché bien, profe, perdón, ¿cómo? Cuando uno fumiga con dron, eso es como si estuviera cayendo una ducha de producto en el árbol, ¿cierto? O sea, viene de arriba hacia abajo, ¿sí o no? Sí, en forma de riego. Exactamente, pero de riego hacia abajo. Si el animal está en el en vez de la hoja, bueno, ¿cuál es el haz y cuál es el en vez? Ustedes deben saberlo. Pues el en vez es por debajo, ¿no? Correcto, sí señora, ahí lo tenemos en la foto. Pero entonces yo qué hago fumigando de arriba hacia abajo si el animal lo primero que hace es meterse debajo. Ah, sí, sí, se cubrirían. Claro, se mete debajo de una sombrilla y fresco, ¿sí? Entonces, ¿cómo debo fumigar? Pues de abajo hacia arriba. Correcto, así de sencillo. ¿Ven que es lógica? No tiene que ser mucha cosa. Entonces, ¿qué instrucción les dan a ustedes como gerentes a los que van a hacer la operación? Hágame el favor, la fumigadora, ¿cómo se llama? La boquilla, no la enfoquen de arriba hacia abajo, sino fumiguen de abajo hacia arriba, para que el producto caiga en el en vez, es decir, donde están los insectos, ¿sí? Y entonces ahí uno les contamina donde más van a estar. ¿Ven la información que sale eso de ahí? Es muy importante y ayuda a temas prácticos que podrían ser de mucha lógica, pero que para tener mejor efectividad de lo que hagamos sale mucho mejor aplicando esto. ¿Listo? Ahí vean que van saliendo las prácticas, ¿qué es lo que quiero decir? O sea, las prácticas no es un listado ahí que yo hago caso o no hago caso, sino que tiene su lógica por este tipo, por saber digamos, por conocer el bicho en última. Listo. Sigue, por favor. Bueno, profe, por último, encontré que es un insecto polífago, o sea, se alimenta de varios cítricos, y encontré que De varios prefería la cítricos, naranja. Laura. Señor profe, Si es polífago, se alimenta de varios cítricos. no, o sea, que se alimenta de varias cosas. Ya. Que se Listo. alimenta de varias cosas, pero encontré que, o sea, ahí nombraban varios cítricos y que prefería la naranja. Ya. Listo. O sea, Y tiene preferencia por la naranja. Eso nos sirve tenerlo. Debías colocarlo ahí, ¿sí? Porque eso ayuda un poco. Porque puedo colocar la naranja como un cultivo trampa. Es decir, coloco algunas naranjas dentro de mi cultivo solo para traerlos ahí donde esa naranja y ahí hacer más control, ¿sí? sí, profe. Pero Falta que el hecho de ser polífago es que come de muchos
plantas distintas, no solo, eh, no solo de los cítricos, ¿sí? Sí. Y eso entonces, ¿a qué nos ayuda dentro de una práctica de manejo también? Que ya María Angélica nos va a explicar qué más comen, pero ¿a qué nos ayuda saber que consumen muchas plantas distintas? O bueno, eso ya nos lo cuenta María Angélica para no chivatearle la presentación. Pues, profe, Listo. algo es que no solo acepta un cultivo, ¿no? Sí, Afecta es a varios. decir, que cuando hay cítricos, comen cítricos, eso es lo que más les gusta. Pero cuando no hay, pues entonces se come de todo. Esa es un poco la cosa. Pero eso nos va a ayudar también en la práctica, ¿sí? Que ya retomamos ese punto. O si no, ¿ya terminaste, Laura? Esta es la última, profe. Bueno, chévere, listo, gracias. Entonces sigamos con María Angélica de una para empalmar con esto. Listo, profe. Ya le comparto. Profe, aún no se ve, ¿verdad? Pues se ve un efecto muy chévere de tu pantalla, que no sé cómo lo haces, pero muy psicodélico. Creo que ya ahora sí se ve. Sí, perfecto. Listo, profe. Bueno, lo que yo estaba leyendo, lo que decía Laura, son polífagos, entonces se encuentran mucho en los cítricos, preferentemente les gusta lima rampur, mandarina cleopatra ¿Sabes y cuál es la lima rampur, perdona? no, profe, ¿cuál es la lima rampur? Ese es el mismo limón Tahití. Ah, ¿es igual? Sí, eso es la forma de llamarlo. Ah, bueno. Bueno, y en el limón rugoso, esas son como las tres preferencias que tiene. Bueno, también lo encontramos en naranja Valencia, mandarina Oneco, mandarina Rayana, Tangelo Mineola y Grapefruit, que es el pomelo. Ya. Y en otras plantaciones, digamos, en el limoncillo, profe, que es chilinchil, eso lo busqué y no lo encontré. Y no me la sé, la verdad. Bueno, también en veranera, pate gallina, matarratón, en la palmareca, en el mangostino, en el banano, en la guayaba, en el aguacate, en el mango, plátano, yuca, frijol, café, maní, sorgo y maracuyá. Profe, sí, o sea, le gusta como un amplio buffet. Sí, perfecto. Listo. Muy bien. Entonces, sabiendo eso, nuevamente, porque estamos pensando, esta información no es solo por chismosear y saber de la vida de este bicho, sino cómo la podemos llevar a la práctica, de qué nos ayuda, cómo podríamos aplicar esto que nos, eh, que nos acabas de decir. Bueno, ahí depende, o sea, ahí es como jugar como lo que usted decía, a la trampa, ¿no? ¿Sí? De que, digamos, si yo tengo un cultivo de limón rugoso, entonces pues le voy a poner una trampa de algo que también para que ataque más ataque pues el cultivo que yo uso para la venta. Sí, es decir, uno podría pensarse, dicho de otra manera, o bueno, por favor, los demás, ¿qué opinan? Juan Diego, cierras el micrófono, pues si vas a opinar, chévere, y si no lo cierras, por favor.
Profe, qué pena. No te preocupes. Pues la idea es que si vas a participar, por supuesto, chévere. ¿De qué más nos sirve lo que nos acaba de contar María Angélica? Es decir, que está en todas estas plantas, tiene unas preferentes. ¿De qué nos sirve? ¿Cómo podemos aplicar esto en el manejo? Profe, lo que usted dijo que podríamos usar el cultivo de naranja como carnada para atraerlo y encontrar una manera fácil de erradicarlo, o la más eficiente, la más rápida y la que menos coste tenga. Listo, muy bien, perfecto. ¿Qué otra cosa? Profe, ahí digamos, bueno, en el caso de ellos de que son cítricos, ellos pueden mezclarlo libremente con otra plantación, no, ya no sea cítrica, digamos, mango, palma, no sé. ¿Para qué haces eso? Pues para que no se coman los limoncitos. Correcto. Entonces aquí es donde viene, fíjate que son cosas de lógica. Entonces, sabiendo esto que es un insecto polífago, entonces ahí es donde viene mi pensamiento. ¿Será que tengo un monocultivo de cítricos? Es decir, que lo que no sea cítrico en mi finca o en mi lote, le pongo herbicida, lo arraso para que únicamente crezcan cítricos, ¿sí? Y entonces uno dice, bueno, si ese es el tema, si eso es lo que quiere hacer, porque uno ve a muchísimos productores echando cualquier cantidad de plata de herbicidas, porque es que solo debo tener cítricos. Entonces, ¿qué pensaría el bicho ahí en ese lote? Pues que como cítricos, ¿sí o no? Porque no hay más. O sea, ahí la cuestión es el aprovechamiento, o sea, que muchas veces en las fincas y bueno, en los terrenos, lo que dice usted, se dedican a regar el herbicida, pero, o sea, no ven si realmente les puede servir para evitar que la plaga caiga. Exactamente. Y entonces, hay dos efectos que puede uno hacer. Como nos lo estaba recordando Ricardo, uno es que yo puedo colocar o dejar en el lote algunos espacios como trampas, y así como tú decías, dejo unos mangos o dejo otro tipo de cítricos, etcétera, o matarratón, que también puedo hacer una cerca viva para que él se alimente de ahí. Puedo combinar las estrategias, es decir, pinto mis árboles o le pongo pegante, como decía Laura, y entonces los bichos se van a comer porque les queda feo subirse al palo de cítrico, como no pueden volar. Entonces lo que necesito es que proteger el cítrico y sembrarles comida, y donde está esa comida, ahí los puedo controlar, ¿sí? Eso es muy importante de pillarlo, porque entonces ya sé que están en el matarratón, o ya sé que... Y fíjense una cosa que también es importante. Entonces, un tema es que les puedo sembrar como trampa de esos cultivos para que ellos se alimenten de ahí por su condición de polífagos. Pero el otro tema también que tengan muy en cuenta es que a la mayor parte de las personas le gusta el limoncillo, que es esta swinglia, que es esa cerca viva que se siembra, que es muy espinosa, y que para que no pase nadie, no se metan los ladrones, para que no me miren por dentro, pues así como lo ven, esa swinglia está dentro de las primeras plantas que no sean como digamos, del cultivo preferido. La swinglia también es un cítrico y el bicho se va hacia la swinglia. Entonces yo puedo fumigar en mis árboles, los bichos se van, pasan una temporada en la swinglia y luego regresan al cultivo. Debo tener eso muy en cuenta para saber qué siembro de cerca, porque uno podría caer en la tentación de sembrar mucha swinglia y después ahí no realiza por supuesto ningún control, y entonces ahí voy a tener una fábrica permanente de estos picudos. ¿Me hago entender? Sí, profe,
Y una pregunta, digamos ahí, ellos que yo les comentaba que tienen preferencia por la mandarina, el limón rugoso, o sea, ahí ellos no van a ir a buscar preferentemente ese fruto. Ellos, lo que pasa, porque es la preferencia ahí, es porque como los adultos se alimentan es básicamente de las hojas, entonces, pues estos cítricos por los cuales tienen preferencia deben tener o mejor contenido de nutrientes o mejor disponibilidad. Eso es como cuando le ponen a uno, cuando vas a un restaurante como este que hay cerca de la 33 y te ofrecen, allí tienes a la mano muchas cosas para escoger, 5 tipos de ensaladas, carnes, etcétera, y tú escoges. Entonces tú escoges de acuerdo, en este caso los animales, algo que sea como que les aporte más nutricionalmente, que no se van a ir en la parte de afuera, sino que esté cerca de su sitio donde ellos están cómodos. Y entonces, por eso la preferencia especial por estos que colocaste en primer grado, ¿sí? De ahí que entonces se pueda como colocar algunos de estos como trampa también, ¿sí? Sí, pero Ahora, miremos que también tienen preferencia, y aquí es una cosa que no, hasta ahora que preguntas, no lo había pensado. Miren que se acuerdan en el ciclo de vida que buena parte de su vida están, o de su ciclo biológico están es en el suelo alimentándose de las raíces. Entonces uno lo que debería ver es que, por ejemplo, una de las plantas que se usan más como patrón por su rusticidad, etcétera, es la mandarina Cleopatra, para el caso de los cítricos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo un árbol de mandarina Cleopatra, cojo los frutos que me dan y esas semillas las pongo a germinar, las siembro y cuando ya está grandecita la planta, sobre esa planta coloco, esa planta se llama patrón, sobre ese patrón coloco la variedad que quiero producir, es decir, coloco mi naranja tangelo o coloco mi limón Tahití o el limón pajarito o criollo o coloco la naranja Valencia, la que quieran, ¿sí? Pero se hace normalmente sobre patrones de mandarina Cleopatra. Fíjense que ahí estoy cometiendo también un error o dejo mi cultivo expuesto porque también ellos al preferir la mandarina Cleopatra no es solo por lo que comen los adultos, sino también porque están comiendo las larvas, ¿sí? Y como las larvas, digamos, el grueso de la vida de este bicho, del ciclo de vida, está en el suelo, entonces tendría uno que mirar si vale la pena colocar de patrón mandarina Cleopatra o algunos de los que menos les gustan, ¿sí? Porque entonces eso me va a permitir como que la larva se alimente menos de los que menos les gustan, ¿sí? ¿Sí sí, me explico ahí? Listo, sí, ok. Bueno, entonces ahí tenemos como diferentes elementos para analizar también. Y fíjense que ahí van saliendo prácticas o formas de desarrollar las prácticas de una manera muy aplicada. Perfecto. Ok. Y entonces nos falta Carla con los daños que causan, que eso también nos va a dar más pautas sobre el tema. Listo. profe, una pregunta. Dale. En lo que yo leía de los hospederos, me salía pues que preferían, obviamente, las tres que le dije y en menor cantidad como los trifoliados, pero estuve buscando trifoliados, entonces no sé a qué haga referencia ese de trifoliados. Es que por eso te ruego el favor que me facilites la fuente de donde tomaste la información, porque puede ser trifoliado, hace referencia a las plantas cuyas hojas tienen 3 foliolos, es decir, como que tienen 3 hojas
Es una hoja compuesta que está es una hoja compuesta, es decir, que no es únicamente un foliolo, sino es una hoja que está compuesta por varios foliolos, ¿sí? Entonces, tendría que mirar cuáles son las trifoliadas dentro de los cítricos y te la respondo más adelantico. Listo. Vale. Dale, Carla, entonces. Sí, señora. Vale. Vale, muy bien. Perfecto. Entonces, ¿qué más podemos plantear con esto que nos acaba de decir Carla? Y terminando de conocer el bicho, ¿qué otros aspectos nos ayudan en este tema del manejo? Y coloco esta diapositiva porque me parece muy importante dentro del ciclo. Esto es un poco lo que nos acaba, la síntesis y lo que les mostraba del ciclo de vida, pero también del mirar del daño. Entonces aquí el adulto está comiendo flores, está comiendo hojas, está comiendo frutos pequeños también, ¿cierto? Es el momento de consumo. Sabemos que está aquí en la parte media del árbol, es decir, que está sabroso aquí a la sombrita, fresco, sin exponerse mucho al sol y al calor. Hemos visto que se mueve poco, ¿sí?
que es perezosito, le pasa como a mí, no quiere moverse mucho. Y entonces también cuando siente que se mueve algo, se hacen los muertos, pero no se hacen los muertos y se caen al suelo, sino que se hacen los muertos, pero en la parte aérea. Con eso que les acabo de decir, ¿qué ideas se les ocurren a ustedes de manejo aprovechando esto? Sumado a lo que hemos hablado de poda, sumado a lo que hemos hablado de la aplicación de abajo hacia arriba, ¿cómo podíamos controlar en esta fase aquí aérea de la planta? Ánimo, 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 ánimo. Dale, no te preocupes, dale, estamos ahí aprendiendo. Sí, sí, listo. Pero entonces, ¿y cómo hago para evitar que vuelvan a subir? Que era parte de lo que se decía. Lo que quiero decir, como ya hemos hablado qué hacer para evitar que suban, esa práctica de sacudir los árboles está muy bien si yo evito o le pongo difícil el camino para que vuelvan a subir. ¿Sí me entiendes? Porque si dejo los troncos limpios, ¿qué pasa? Sencillo, vuelven y suben. ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces es combinarla, está muy bien. Eso puede servir, sacudir los ramas. ¿Qué otra cosa? Ánimo. ¿Se acuerdan que hemos hablado mucho de temas de que nos faltó aquí colocar en la descripción cuáles son sus enemigos naturales? Entonces, ¿profe, depredadores? Sí pueden tener depredadores, pero entonces nos faltó mirar cuáles son los depredadores que tienen. Los hemos visto en exposiciones anteriores. Aquí es decir, sabemos que hay depredadores que se comen los huevos, ¿cierto? Es decir, yo puedo liberar mariquitas, puedo promover la liberación de crisopas y otros insectos que se alimentan de los huevos, ¿sí? ¿Qué otra cosa podríamos plantear? De que las hormigas predadoras ayudan a regular las poblaciones del insecto. Perfecto, entonces hay hormigas que también. Nuestro problema es que si pintamos los árboles, también no suben, tampoco suben las hormigas, ¿no? Entonces ahí vamos disminuyendo, pero esas podrían atacar en la parte baja también. Miren, entonces si el insecto está comiendo hojas, fácil, yo puedo aplicarle, ¿se acuerdan de una bacteria que les he mencionado muchísimas veces que se llama Bacillus thuringiensis? Esa bacteria queda impregnada en las hojas, en los frutos, en las flores, y cuando el bicho se las come, se come la bacteria, y al comerse la bacteria, entonces ellos se enferman, ¿sí? Entonces lo que puedo es aplicar ese control biológico para que cuando el insecto se coma esa parte aérea de la planta, él está consumiendo ese controlador biológico y estamos buscando disminuir ahí vía ingestión. Pero también tenemos hongos que enferman a los insectos y como están ahí todo el tiempo, por tanto tiempo, es que me asombra
tanto tiempo que duran ahí en la parte aérea y quietos, entonces yo puedo aplicarle hongos a esa parte, ¿sí? No. Sí. ¿No? Seguro que sí. No, perdón, profe, aquí que hablaron. Le iba a decir algo. Estoy leyendo hongos entomopatógenos. Dice Bauberia baciana y Correcto. Metanisopliae, que destruyen larvas, pupas y adultos. Correcto. Y nemátodos de la familia Heterorhabditidae, que también atacan larvas y adultos. Pero esos nemátodos que son controladores biológicos están mejor en el suelo. Ya ahorita miramos eso. Entonces fíjense que aquí, teniendo los huevos, puedo controlar liberando insectos que coman huevos, ¿sí? Esa es una. Dos, puedo aplicar bacterias, dejar el árbol impregnado de bacterias para que cuando el insecto coma, entonces se alimente de las bacterias y ahí se enferme. Tres, puedo aplicar hongos que enferman tanto a larvas como a adultos, en este caso a pupas también. Lo aplico aquí aéreamente y como ellos están tan tranquilos, entonces si le caen esos hongos, esos hongos se enferman a los bichos, los hongos se reproducen, se multiplican y entonces estoy llenando el ambiente de eso. Y con esto me estoy adelantando a las prácticas aquí que vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero fíjense que eso es por conocer en dónde está y cómo está y cuánto tiempo dura. Pero luego, también aquí en la parte de abajo, yo puedo aplicar en esta superficie, puedo aplicar un complejo de hongos, que lo aplico aquí en esta zona, para que cuando caigan las larvas y se vayan a penetrar en el suelo, cuando empiecen a caer las larvas, entonces esto está lleno de hongos aquí en la superficie, las larvas se impregnan de esos hongos y esos hongos parasitan esas larvas también. Con eso estoy también disminuyendo la cantidad de larvas que me pueden pegar en el suelo. ¿Sí ven? Eso es solo por saber en dónde están pasando aquí su tiempo. Y puedo también, pero ya lo vamos a ver más adelante, colocar aquí algunas sustancias como los nemátodos que tú estás diciendo, que está perfecto, pero algunas sustancias para que las larvas no le encuentren un sabor feo a estas primeras raicitas que están aquí en la superficie, porque ellas no tienen mucha energía para penetrar tan a fondo, sino que empiezan a alimentarse las raíces pequeñas y que están más cerca a la superficie. Si yo enfermo esto, si yo lleno de hongos, entomopatógenos también, ahí entonces voy a tener buen efecto. ¿Sí me explico con esto? ¿Ahí? Sí, profe. Contestan como regañados, pero bueno. Ok, bueno, vamos a hacer entonces, fíjense que ahí vamos ganando en conocimiento. Entonces ya conocimos del bicho. Entonces vamos a averiguar cuáles son las condiciones ambientales que pueden afectar positiva o negativamente al insecto. ¿Sí? Tenemos 20 minutos para indagar, pero como eso no es muy largo, entonces vamos a repartirnos como en dos grupos. Entonces Juan Diego va a averiguar las condiciones que favorecen la propagación o la reproducción del insecto. Y eso lo va a hacer con Laura, que también, y lo hace entonces Juan Diego y Laura trabajan en las condiciones que favorecen la propagación o reproducción. Y Ricardo, Carla y María Angélica se van a encargar de mirar cuáles son las condiciones ambientales que afectan la propagación y reproducción. ¿Sí? Entendamos que las condiciones ambientales, ¿se acuerdan de la gráfica de arriba? Donde miramos que las condiciones ambientales están determinadas también por el tema de lo que pasa en
en el aire, pero también de lo que pasa en el suelo. Hablábamos de los factores aquí de los factores, están viendo esta, ¿cierto? Entonces ya estudiamos un poco acá, ahora estamos estudiando estos factores ambientales. Entonces, ¿qué en el ambiente biótico puede haber que les afecten? Y ya dimos pistas. ¿Qué en lo químico puede ser en el suelo? ¿Sí? Y qué de las condiciones físicas, de temperatura, luminosidad, humedad relativa. De estas condiciones que las miremos en la parte aérea, en la parte del suelo, a nivel químico y físico y biótico, entonces sería como la indagación. ¿Está comprendido? Profe, ¿me deja ver de nuevo la diapositiva donde está, donde se repartió el trabajo, por favor? Ay, con gusto. Entonces estamos acá. Es esta. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que afectan su propagación? Que no les ayudan a propagarse, a reproducirse. Y aquí hablamos de enemigos naturales también, ¿sí? Mientras que Juan Diego y Laura hablan de cuáles son las condiciones que favorecen su propagación y su reproducción. ¿Sí? Entonces, son las 9:30. Uy, mi chica, 20 minutos para averiguar y entonces presentamos las que favorecen y luego las que afectan. Ay, qué pena, esto se nos alargó. Listo, hagámoslo. Entonces no demos 20 minutos, sino 15, ¿les parece? Es decir, a las 45 empezamos la presentación.
¿Cómo van? Bueno, ya vamos mirando y cotejamos. En un minuto retomamos. ¡Uy! Listo, Juan Diego, ya va. Profesor, ¿ya? Un minuto empezamos también. Ah, Bueno, listo. ¿Quién quiere empezar? yo, profe, Dale. pero o sea, ¿toca hablar así o toca presentar algo? ¿No? Yo Pues solo investigué, solo leí. la idea es que se presente, pues para que, como estamos hablando desde el inicio, la idea es armar un documento para, a partir de la autoridad de ustedes, hacerle una presentación chévere a los productores de cítricos de Santander. No, profe, pues yo leí, pues sé más o menos lo que me había correspondido. Bueno, Pues si quiere proyecto, pues yo creo que es de todos sacamos la misma información de la misma fuente, que fue un PDF. pues la idea es buscar diferentes fuentes, pero dale. Pues, profe, pues a mí me correspondió lo del ciclo biológico, lo cual dice que... No, esa parte ya la vimos. En este momento, Juan Diego, estamos es en las condiciones ambientales. Lo del ciclo biológico ya lo vimos, como no estaba yo ya lo presenté, ¿sí? En este momento claro. Estamos mirando cuáles son las condiciones ambientales. Estamos acá. Esto lo dejé porque en este colorcito porque ya lo presentamos. Aquí estamos es en cuáles son las condiciones que favorecen la propagación y reproducción del picudo y cuáles son las condiciones que afectan la propagación o reproducción, cuáles son los enemigos naturales que tiene el picudo. Entonces tú tenés que hablar en este momento de las condiciones ambientales que favorecen la propagación o reproducción del picudo. Sí, por eso, profe. Bueno, por eso. O sea, lo que No, es que yo ibas a leí... hablar del ciclo biológico y el ciclo biológico ya no.
Pues en el ciclo biológico también, o sea, parece que o sea, lo que favorecen al picudo. ¿Sí me hago entender? Ya, dale. Entonces, pues acá entendí que el picudo le gusta estar en la mitad del árbol, en la zona inferior. O sea, generalmente, o sea, con las hojas, donde hay unas hojas pegadas, ahí es donde está el picudo, que está depositando sus larvas a eh, un ambiente, ¿cómo decirlo? Profe, ayúdeme ahí, un ambiente. Pues, ¿qué ambiente es el que está ahí? Es que esa es la pregunta a partir de lo que estás describiendo. ¿Qué ambiente es el Sí, que claro. ellos están buscando en ese sentido? ¿Sí me entiendes? Sí, claro. Pues, profe, pues un ambiente como cálido, por decirlo así. O sea, en los ambientes cálido húmedos, el picudo se siente muy favorecido y pues los cuales eh, pueden reproducirse más y pues favorecen su raza y su reproducción. Más que cálidos serían los ambientes frescos, porque ellos están, disculpa, están en, están en una zona sombreada, ¿sí? Es decir, no se exponen en la parte externa del árbol, sino en esos ambientes medios con mucha sombra y tal. Sí, profe. Sigue. Pues, profe, eso fue lo que más o menos entendí y leí eso. Listo. Vale. ¿Quién puede ayudar en la parte de las condiciones ambientales que favorecen el desarrollo del picudo? Profe, yo encontré algo muy poquito, pero encontré. Ya proyecto. Ah, perfecto, gracias. Ya se puede ver, profe. ¿Verdad? Si lo pones en pantalla completa se ve más chévere. Bueno, profe, yo encontré la influencia climática en la propagación. Dice que son originarios de los trópicos, entonces pues prefieren climas lluviosos. Y encontré 2 etapas del año en las que pues se propagan más fácilmente, pero no sé si concuerden todavía hasta el día de hoy porque creo que es del 2004, algo así. Entonces decía que existen en el año 2 etapas climáticas apropiadas para su expansión poblacional. La primera inicia a principios de abril y se prolonga hasta julio, la cual presenta frecuentes y abundantes lluvias, humedad relativa alta, un fotoperiodo prolongado y es allí donde se presenta mayor aparición de insectos adultos. Y que la segunda inicia en septiembre y va hasta noviembre cuando las condiciones climáticas cambian el comportamiento biológico de los picudos, alargando su ciclo de vida. Esa segunda etapa no la entiendo, profe. Septiembre y va hasta noviembre cuando las condiciones climáticas cambian el comportamiento biológico, alargando el ciclo de vida. Sí, no está muy claro. Pero como tú dices,
aquí lo que está haciendo tema es que estamos hablando de humedad relativa alta, perdón, en esas dos temporadas lo que tenemos son sobre todo épocas de lluvia, ¿cierto? Que lo menciono en la primera parte, y de septiembre hasta noviembre también normalmente es el otro pico de lluvia, de ambientes húmedos. Entonces, pero no es claro en cómo lo cambia el comportamiento biológico alargando el ciclo de vida. Eso me lo dejo de tarea para investigarlo porque no tengo cómo respondérselo ahorita. Vale, profe. Ok, gracias. Frente a condiciones que favorecen reproducción, ¿hay otras que podamos ver o están estas dos? Y ya. Entonces miramos cuáles son las condiciones desfavorables. Dale. Sí, 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 perfectamente. Dale. Encontré lo mismo, profe. Enemigos naturales tenemos ahí. ¿Listo? Te estamos viendo nomás. No estamos viendo la presentación. Sí, perfecto. Sí, sí, ya. Vale.
Trichogrammateae. Listo, ok. Bueno, está bien, está bien, está bien. Dale. María Angélica, ¿encontraste alguna cosa distinta? Pues, profe, aquí tengo yo. ¿Profe? Sí, sí, te estamos escuchando, dale. Sí, o sea, lo que yo encontraba era algo así igual. Bueno, lo que hablábamos de los nematodos, unos hongos, hay una predación por ácaros de la familia Phytoseidae, las hormigas, unas hormigas y unas avispas, ahí están pues los nombres, Aprostocerus, Tetratichus spp y Menoptero Eulofidae. Bueno, y eso es básicamente lo que hay, profe. No hay mucha información de eso. Bueno, listo. Ok. Y Ricardo, Profe, yo encontré lo mismo de Carla, el PDF ese de Cuba, yo iba a decir prácticamente lo mismo. vale, listo. Bueno, ok. Les ruego el favor que la información que tengan la envíen, ¿sí? Y con lo que les digo, pues quisiera hacer el montaje de una charla para presentarla con la Federación de Citricultores. Esa charla tendrá la autoría de ustedes, por supuesto. Yo solo hago la compilación y la organización. Y chévere. Y entonces les recomiendo eso. Y en la próxima sesión entonces ya vamos a mirar un poco el tema de los factores del cultivo que favorecen el ataque, ¿sí? Que es lo otro que nos hace falta, pero que es la sumatoria de cosas que hemos hablado. Eso. Bueno, no quiero extenderme más, son las 10, no hemos hecho pausa, pero no sé usted, yo siento que se hizo un ejercicio rico o se está haciendo un ejercicio chévere, pues para mirar de dónde vienen las recomendaciones, ¿cierto? Espero que ahí queda como una metodología de averiguar, de analizar, que puedan aplicarla ustedes. Estoy subiendo al aula virtual el ejercicio